y él nos va a comentar sobre los modelos de lenguaje y prompting, ¿ya? Así que esta es una sesión súper importante porque da el puntapié inicial a lo conceptual que se va a abordar en la competición. Así que los dejo con él. Bienvenido, Mati. Adelante. Vale, hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo soy Matías Morales, soy consultor senior de AKY, ya llevo 4 años en la firma y me he desempeñado básicamente como científico de datos en el último tiempo y voy a estar a cargo, obviamente, hoy día de comentarle un poquito sobre LLM y prompting, ¿ya? Ahí un recordatorio del calendario de las capacitaciones, ya tuvimos la sesión 1, ¿cierto? Ayer. Y hoy día ya vamos a estar viendo la de LLM, ¿cierto? Y prompting, y ya jueves mañana continuamos con la de APIs de OpenAI, ¿ya? Mati, Importante también una cosita destacar, nomás, sí, sí, sorry, una cosita nomás que respecto a las capacitaciones, como saben, cada una de ellas está siendo grabada. La del día de ayer está almacenada, la tenemos, pero todavía no la podemos subir al canal de YouTube, ¿ya? Para que puedan acceder. Pero están las capacitaciones, así que apenas tengamos disponible esa opción u otra para que la puedan revisitar y para aquellos que no asistieron ayer la puedan ver, al igual que esta y las siguientes, sus mentores se van a contactar con ustedes y les van a proveer esa información y o les vamos a enviar un correo mediante el canal oficial de la hackathonyway@cliway.com, ¿ya? Eso. súper. Buenísimo. Entonces, ahí como les comentaba, vamos a estar hablando hoy día de LLMs. Vamos a hacer una introducción, ¿ya? De algunos conceptos bien importantes respecto a estos nuevos modelos. Después vamos a hablar un poco de prompt y algunas técnicas de prompt engineering. Y finalmente vamos a hablar con algunas recomendaciones y consideraciones que se tienen que tener cuando se usan estos modelos, ¿ya? Entonces, antes que LLM, ya, para hacer como tener la bigger picture acá, tenemos que entender el concepto de NLP, ya, que yo creo que es algo que muchos tienen familiarizado, ya, pero que es una rama de la inteligencia artificial que en el fondo existe hace harto tiempo y se viene usando mucho, ya, y abarca los modelos de lenguaje y obviamente los grandes modelos de lenguaje que es lo que vamos a estar viendo hoy día, ya. Y básicamente busca, en el fondo, darle la capacidad a los computadores, ¿cierto?, de interpretar y comprender el lenguaje humano, el lenguaje natural. ¿Ya? Y la idea de eso es que, en el fondo, las máquinas, los computadores se vuelvan eficientes en tareas que van desde la traducción, análisis de sentimiento, reconocimiento de voz, hasta lo que vemos hoy en día, que es generación de texto, video e imagen. ¿Ya? Y como les decía, el NLP no es algo nuevo, ya venimos usándolo hace mucho tiempo, ya hay un claro ejemplo de Google, el autocompletar de la ventanita de Google existe hace rato, ¿cierto? No es algo nuevo, y lo mismo con algunos programas para traducir, ¿cierto? O los mismos chatbots, ¿ya? Entonces, antes de pasar también ya a qué son los modelos de lenguaje en particular, hay que entender cómo leen el texto los computadores, ¿ya? Y por eso me parece importante que repasemos unos conceptos súper básicos de NLP, ¿ya? Respecto a esto y que tiene que ver con los conceptos de tokenización, token, secuencia y vocabulario, ¿ya? Que, como les digo, es algo que se viene viendo hace mucho tiempo y desde los modelos más simples esto ya ha tenido que abarcarse, ¿ya? Entonces, la tokenización es el proceso de dividir el texto en unidades individuales más pequeñas que denominamos tokens. Yo creo que lo escuchan recurrentemente, ¿cierto?, en este mundo, ¿ya? Y que obviamente se utilizan después para hacer análisis y procesamiento, ¿ya? El token entonces es esta unidad básica, ya que se extrae en el proceso de tokenización y ahí, como se ve en la fotito de abajo, hay distintas técnicas de tokenización, ya uno puede tokenizar desde una frase entera, una sentencia completa, hasta una palabra, una subpalabra, que es lo que más se usa hoy en día, y un carácter, ¿ya? Y con estos tokens entonces nosotros armamos una secuencia, ¿cierto? Que es una serie ordenada de tokens y que después también esta secuencia se utiliza como input, ¿cierto? Para armar tablas y darle esta información de cierta manera a la máquina, ¿ya? Y también es súper importante el concepto de vocabulario, que es un conjunto de palabras únicas o de tokens únicos que están presentes en nuestro vocabulario en particular, ¿ya?
Entonces, entrando un poquito más en detalle de estas técnicas de tokenización, ya tenemos voy a hablar de dos en particular, que es como las más importantes, que son la tokenización por caracteres y la tokenización por palabras, ¿ya? Y ahí la tokenización por caracteres es básicamente hacer que cada palabra, ¿cierto?, del abecedario sea un token, ¿ya? Y eso nos da un vocabulario súper reducido, ¿ya? Un vocabulario chico. Eso tiene obviamente sus ventajas porque nos van a quedar vocabularios más pequeños que después son más fáciles de procesar, ¿ya? Otra ventaja que tiene la tokenización por caracteres es que es más robusta ante palabras nuevas o errores ortográficos. Esto es porque obviamente solo están viendo un carácter en particular y son capaces de reconocerlo de buena manera y no se pierden, ¿ya? Y algunas desventajas de esto es que, eso sí, de la tokenización por caracteres, es que se pierde la información semántica del significado, ¿cierto?, de una palabra porque solo tenemos un carácter y también viene de la mano con un mayor costo computacional. Y eso es porque, en el fondo, nosotros, cuando hablamos de secuencias, ¿cierto? Tenemos una lista de tokens, ¿ya? Y, por ejemplo, si tuviésemos una secuencia, como dice en el ejemplo, que fuera solo de Moon, ¿ya? Si utilizamos una tokenización por palabras, la secuencia tiene solo dos tokens, de y Moon. Pero si utilizamos una tokenización por caracteres, tenemos siete. ¿Ok? Ahí tenemos siete caracteres. Y eso también tiene un efecto después en qué tan costoso va a ser para el modelo poder procesar eso, ¿ya? Y la tokenización por palabras, entonces, por el otro lado, es un poco más simple, ¿cierto? Porque, y es más intuitiva, es más fácil de comprender, porque es básicamente el vocabulario que nosotros tenemos en todo un idioma. ¿Cierto? En este caso ahí se muestra el ejemplo, por ejemplo, el vocabulario del inglés que tiene aproximadamente 171.000 palabras, ¿ya? Eso, si bien es simple, también puede tener su contraparte de que puede ser un poco más costoso computacionalmente, pero tampoco es el caso, ¿ya? Y la ventaja también adicional de esto es que ayuda a preservar la semántica, o sea, la máquina va a ser capaz de entender de qué le estamos hablando de mejor manera, ¿ya? Y obviamente ahí la desventaja es que al tener un vocabulario más extenso, también puede tener ahí algunos problemas también para reconocer palabras nuevas, ¿cierto? Se puede perder un poco más. Y es algo que en el fondo que no hay que enredarse mucho, pero lo importante acá es que finalmente, y después de los avances que se han hecho en el último tiempo, se ha llegado como al consenso general de que la tokenización por sus palabras es como la mejor forma de proceder hoy en día. Y eso es porque es un sistema de tokenización en el fondo que está diseñado para identificar y utilizar conjuntos de caracteres en el fondo que aparecen con mayor frecuencia, ya en vez de la palabra completa. ¿Ya? Y ahí hay distintos como programas que sirven para hacer estas tokenizaciones, ya tampoco vamos a entrar en el detalle de eso, ya, pero una de las ventajas más importantes también ya ahora de tener esta tokenización por sus palabras es que la máquina se confunde menos frente a palabras nuevas o errores ortográficos, ¿ya? Porque en vez de tratar a una palabra nueva como un token desconocido, se puede descomponer esa palabra en subpalabras conocidas o caracteres individuales, ¿ya? Y entonces así el modelo puede manejar de mejor manera las palabras que no estaban presentes en el vocabulario original, ¿ya? Y eso obviamente tiene implicancias positivas porque ayuda a mejorar la generalización, ¿cierto? Y permite generar una gama de vocabulario también un poco más amplia, ¿ya? Entonces, ya que entendimos esos conceptos bien básicos de tokenización, ¿cierto? Y de NLP, pasamos a ver qué es un LM, ¿ya? ¿Cierto? Que esto lo comprende el NLP, ¿ya? Y los LM son básicamente modelos probabilísticos que están diseñados para identificar y aprender de patrones estadísticos en el lenguaje natural, ¿ya? Entonces, su objetivo principal es ser un modelo que calcule la probabilidad de que una palabra venga, ¿cierto?, después de una determinada frase u otra palabra. Ya ahí como se muestra en el ejemplo, entonces donde se tiene que ahí la fuente de Trevi está en el centro de Roma, Buenos Aires, y eso es algo que el modelo se ha vuelto eficiente y bien bueno para clasificar. ¿Ya? Y ahí lo puede identificarnos y decirnos cuál es la respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llega a esto? ¿Ya? ¿Y cómo se entrenan estos modelos? Y ahí esto se entrena bajo un paradigma nuevo, ¿cierto? O quizá no tan nuevo, pero determinado aprendizaje autosupervisado, ¿ya?
que es un tipo de aprendizaje que aprovecha la estructura inherente de los datos, ¿cierto? Que están en el vocabulario que nosotros le pasamos a la máquina, para generar las etiquetas de entrenamiento. Y de esta forma le permite a los modelos aprender de data que no está catalogada en comparación con data que está catalogada o etiquetada, ¿ya? La cual además es mucho más escasa y mucho más cara. Entonces, ahí la ventaja es, en el fondo, que estos modelos se entrenen de esa manera, ¿ya? Y entonces durante este proceso de entrenamiento al modelo de lenguaje se le pasa un gran conjunto de datos, ¿ya? Que muchas veces se le llama gran corpus, ¿ya? Que son conjuntos de datos de texto y se le asigna la tarea de predecir la próxima palabra en una oración, ¿ya? Entonces, en la práctica, esto se hace cambiando aleatoriamente la última parte de una oración de entrada y entrenando al modelo para completar ahí las palabras que faltan, ¿ya? Entonces, ahí el modelo, a medida que va iterando, aprende a reconocer e interiorizar diversos patrones lingüísticos, reglas y relaciones entre palabras y conceptos, ¿ya? Y entonces, de esa manera se puede decir que el modelo como que crea una representación interna del lenguaje y es capaz de entenderlo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros después denominamos un modelo preentrenado, ¿ya? Que es lo que nosotros vemos ahí en la nueva foto, la parte izquierda, ¿ya? Y estos modelos preentrenados, y como hablábamos, obviamente es costoso entrenarlos, ¿cierto? Se necesita mucha data, mucho procesamiento, ¿ya? Y ahí nace un concepto interesante también ok, tenemos este modelo preentrenado y cómo podemos potenciarlo, ¿cierto? Y ahí también nace el concepto de transfer learning, y quizá a muchos les suena más familiar hoy en día, y que en el fondo nos permite hacer un ajuste fino de este modelo para poder especializarlo, ¿cierto? Y hacer que se vuelva mejor en una tarea en específica, ¿ya? Y obviamente para este proceso es importante tener en cuenta ahí qué es lo que se quiere transferir, ¿cierto? ¿Qué parte del conocimiento? Cuándo me conviene transferir este conocimiento y cómo hacerlo, ¿ya? Y ahí eso puede sonar un poco abstracto, pero acá hay un ejemplo súper simple, ya que quizá no está orientado a el lenguaje, al procesamiento del lenguaje natural, sí al reconocimiento de imágenes, ¿ya? Pero es la misma idea, y que en el fondo nos dice que, por ejemplo, arriba tenemos un modelo, ¿ya? Que hace reconocimiento de caras, ¿ya? Y ahí podemos ver que hay distintas capas, ¿cierto? En nuestra red que van haciendo y van permitiendo que se haga el reconocimiento. Entonces, en las capas iniciales vemos que el modelo es súper bueno en reconocer líneas, formas, sombras, etcétera. Y al final se va volviendo más especializado en reconocer narices, ojos y finalmente una cara, ¿ya? Entonces, acá, siguiendo el concepto de transfer learning, lo que nosotros podríamos hacer es agarrar este modelo que ya está preentrenado, con muchísima data, y que obviamente también fue costoso hacerlo, y agarrar hasta donde nos sirve, ya que en el fondo son las primeras capas del modelo, pero hasta cierto punto después cortar y volver a entrenarlo, tunearlo, ¿ya? Hacer ese proceso de fine tuning y hacer que ese modelo se vuelva proficiente en alguna otra tarea. En este caso, acá en el ejemplo es reconocer caras de perro, ¿ya? Entonces, de esa manera se puede hacer un proceso mucho más rápido, mucho más eficiente y barato, ¿ya? Y accesible para cualquiera, de poder apalancarse de estos modelos que hoy en día la gran mayoría son open source, están en páginas como Hugging Face, y adaptarlo a las necesidades de un cliente o personales que uno tenga, ¿ya? Entonces, es un concepto bien power y que en el fondo está democratizando como el acceso también que hay a estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo pasamos de LM a LLM? Ya, porque ya hablamos de NLP, ya hablamos de LM y cuál es la diferencia entre LM y LLM. Entonces, para responder a eso y como entender ese proceso, tenemos que irnos un paso atrás y entender de qué depende la efectividad también de estos modelos de lenguaje, ¿sabes? Porque puede haber de todos tipos, algunos mejores que otros, ¿cierto? Y en el tiempo hemos visto que esto ha ido evolucionando. Entonces, ahí lo que se ha descubierto es que en el fondo depende en gran medida del tamaño de la arquitectura, ¿ya? Y estas son arquitecturas que están basadas en redes neuronales, que son en el fondo capas de neuronas interconectadas que trabajan para procesar la información, ¿cierto? Imitando cómo funciona una neurona humana. Ya de ahí, obviamente, el nombre.
¿Ya? Y en nuestro caso, entonces, grandes redes neuronales con mayor cantidad de parámetros han mostrado tener mejores resultados, ¿ya? Y eso es algo que se ha ido viendo en el tiempo, a medida que también se tiene acceso a mejores recursos de procesamiento, ¿cierto? A más y mejor data, ¿ya? Y en el fondo, a mayor número de parámetros también que van teniendo estos modelos, a medida que crece también la arquitectura, el modelo es capaz de internalizar una mayor como cantidad o variedad de patrones estadísticos de estos datos lingüísticos. ¿Ya? El tema es que obviamente estos modelos ahí también, como hablamos antes, son cada vez más costosos, ¿cierto? Necesitan muchos recursos computacionales y también muchos datos de entrenamiento, ¿ya? Entonces, en todo este proceso, en este desarrollo, ¿cierto? Es cuando surge en el 2017 un nuevo paradigma, un nuevo modelo, ya que se llaman los Transformers, ya en un paper que se llama Attention is All You Need, y que viene un poco a cambiar ahí las reglas del juego, ya proponiendo unas arquitecturas que de partida permiten paralelizar de manera mucho más eficiente el procesamiento, ya lo cual obviamente ahorra costos de esto y permite escalar aún más estos modelos, ¿ya? Y procesar volúmenes de datos mucho más grandes, ¿ya? Y hay dos conceptos súper importantes también de este nuevo de este nuevo modelo, ¿ya? Que uno es el mecanismo de atención, ¿ya? Y que en el fondo le permite al modelo, en palabras súper simples, asignar pesos de importancia a diferentes palabras o frases de un texto, ¿ya? Y de esa manera entender el contexto y representarlo matemáticamente. ¿Ya? Entonces, la atención en el fondo ahora pasa a ser un concepto matemático que se puede incluir en el modelo. ¿Ya? Y otro concepto importante son los word embeddings, ya que son representaciones vectoriales en muchas dimensiones, ¿ya? De palabras que capturan la semántica y la sintaxis. Y de esa manera el modelo puede entender de mejor manera las palabras en sí, ¿ya? Entonces se le está dando la capacidad ahora al modelo de procesar mucha más data al poder paralelizar, ¿cierto? Entender mucho mejor las palabras, ¿cierto? Y cómo ésta se relaciona con palabras parecidas o que puedan tener relación, y al mismo tiempo entender también los contextos de la oración, ¿ya? O de texto más largo incluso, ¿ya? Esa también es la gracia. Quizás antes se tenía algunos modelos como los LSTM que quizás también podían entender hasta cierto punto información previa, ¿ya? El long short-term memory, pero no eran capaces de entender correctamente quizá un contexto cuando se les da más data, ¿ya? Y esto es lo que estos modelos vienen a cambiar. ¿Ya? Entonces hay una imagen de finalmente cómo han ido evolucionando, es un ejemplo ahí de cómo sería una red neuronal un poco más extensa, ¿ya? Y acá también brevemente comentar como un poco la historia de eso, ¿ya? O sea, en el fondo, como les decía, el NLP no es algo nuevo, hace rato que se viene haciendo, ¿ya? Y hemos ido viendo cómo va evolucionando y claro, en el 2017, como les decía, que aparecen los Transformers y vienen a revolucionar todo este mundo de los modelos de lenguaje, ¿ya? Entonces, ahora entrando ya un poco más en el detalle de la arquitectura de estos Transformers, ¿ya? Ahí estos modelos tienen una arquitectura que se descompone en dos grandes componentes, ¿ya? Que es un encoder y un decoder, ¿ya? Que en el fondo se usa para procesar el texto y después generar el texto. Entonces, el encoder, por un lado, es responsable de convertir el input de texto en una representación numérica, ¿ya? Ahí procesan los word embeddings y usan también el mecanismo de atención. Y el decoder toma esta representación numérica y después la transforma en un output de texto, ¿ya? Ocupando el mismo mecanismo de atención para enfocarse en las partes relevantes del input y así generar una respuesta. ¿Ya? Igual es una arquitectura que ahí pueden ver, se ve como compleja, obviamente no vamos a entrar en el detalle máximo de esto. Hay harta referencia igual si después lo quieren revisar, eh, pero acá lo importante es que en el fondo también con esta arquitectura se pueden hacer distintos tipos de modelos y es lo que hemos visto en el último tiempo. ¿Ya? Y hay algunos ejemplos de eso, está por ejemplo el BERT, ¿ya? Es el Bidirectional Encoder Representations from Transformers, ya que es un modelo netamente encoder, ¿ya? Y que usa la parte encoder para realizar una tarea específica de predicción o clasificación, ¿ya?
Y por otro lado tenemos los decoders, ¿ya? Que en este caso está el más conocido, el GPT, ¿cierto? Que utiliza la parte solo del decoder para generar ahí el nuevo texto, ¿ya? Entonces ahí se puede ver que en el fondo cada parte de la arquitectura es súper proficiente en una tarea en específico, ¿ya? Y bueno, entonces desde este momento ya que entendemos que estos modelos Transformer pueden procesar más data, ¿cierto? Son capaces de paralelizarla y la gente que estudia esto se fue dando cuenta de que a medida que estos modelos crecían, ¿cierto? Se le meten más parámetros, se le meten más data, van adquiriendo más capacidades y son cada vez mejores. Ya empieza una carrera ahí por el desarrollo. Y ahí es cuando ya se empieza a hablar de que aparecen los LLM, ¿ya? En base a esta capacidad nueva que se desbloqueó y por ende se le pueden dar más datos, más parámetros, se empieza a hablar de LLM, ¿ya? Entonces ahí como ejemplo algunos modelos que hay hoy en día, ¿ya? Y cómo han ido evolucionando, ¿cierto? El GPT o Elmo tenían al principio millones de parámetros, después GPT-2 y BERT ya tienen cientos de millones de parámetros y Palm o GPT-3, que son los más recientes, tienen miles de millones de parámetros. Entonces, hay un tema ahí que ha ido creciendo casi exponencialmente respecto a la cantidad de parámetros y la data que se le está alimentando a estos modelos. ¿Ya? Y ahí también hay una representación también de cómo han ido creciendo estos modelos en el tiempo y claro, es súper notorio cómo finalmente van aumentando y ahí esa escala es logarítmica, si me equivoco, sí. Entonces, claro, se ve como lineal, pero en realidad los saltos han sido mucho más importantes, ¿ya? Y acá entonces una gráfica bien chora que hay de cómo han ido evolucionando, ¿cierto? Estos LLM desde el 2018 en adelante y cómo también se han ido generando distintas ramas de modelos, desde los que son encoder only o encoder decoder o decoder only, básicamente porque se van especializando en tareas en particular, ¿ya? Y se van volviendo cada vez mejores en eso. ¿Ya? Y acá un dato interesante, ¿ya? De que en el fondo se analizó y se hicieron estimaciones de cuánto costaría hoy en día entrenar uno de estos modelos y por ahí el número, obviamente, hay muchas cosas que se tienen que considerar, pero se dice que entre mínimo 10 a 20 millones de dólares. ¿Ya? Entonces eso también les habla de que en el fondo ya hay barreras de entrada súper fuertes para poder uno hacer un modelo preentrenado y por eso refuerzo la idea de que hay que apalancarse de los recursos open source que existen hoy en día para desarrollar, ¿ya? Porque la gente que tenía la espalda financiera para entrenar y desarrollar estos modelos ya lo hizo y lo más lógico para nuestros desarrollos, para nuestros clientes y para nuestros proyectos es apalancarse de esto y desarrollar desde ahí, ¿ya? Entonces, otro concepto, otros nuevos paradigmas también de los LLM que han venido surgiendo a medida que estos también ya se fueron desarrollando, ¿cierto? Y que fueron creciendo, ¿ya? Es que los modelos se volvieron súper buenos en capacidades para las que no fueron entrenados, ¿ya? Y ahí en la gráfica se muestra cómo a medida que fueron aumentando los parámetros, como que fueron emergiendo, ¿ya? O apareciendo ciertas capacidades nuevas, ¿ya? Y ahí el concepto de emergence, que también se está hablando harto hoy en día, y que en el fondo es que finalmente a estos modelos se les pasó la mayor cantidad de data posible, ¿cierto? Y con el objetivo, ahí como explicamos antes, de entender las relaciones lingüísticas que existen entre las palabras, ¿cierto? Y el tema es que al pasarle data, por ejemplo, de código, el modelo aprendió a leer código también y se volvió súper bueno en programar y hoy en día yo creo que muchos lo usan y es súper bueno y ya lo vimos también en aplicaciones más específicas como el GitHub Copilot, ¿cierto? Que, que son realmente muy poderosos y ayudan mucho a la productividad de la gente que desarrolla y que programa, a los científicos de datos también, a desarrolladores, etcétera. Entonces, ese es uno de los ejemplos de emergence que hay, pero hay hartos más. Y es un tema súper interesante. Entonces, ahí nace la pregunta de la gente que desarrolla esto, de decir, chuta, entonces, hagamos crecer cada vez más los modelos. Tengamos modelos cada vez más grandes, ¿cierto? Y ahí se presenta un desafío, ¿ya? Que es y que bueno, viene fundamentado, ¿cierto? En un paper que sacó el equipo de Google DeepMind, de hecho, este mismo año que es el Training Compute Optimal Large Language Models, que en el fondo establece que los LLM están subentrenados, ¿ya? Y que en el fondo los parámetros del modelo tienen que crecer de manera proporcional a la data, ¿ya? Y eso es algo que quizá en el último tiempo ya dejó de ser así, porque cada vez más escasa la data y estos modelos ya fueron entrenados con mucho, entonces se está volviendo un problema.
¿ya? Entonces ya no tiene tanto sentido quizás seguir haciendo un modelo con el triple de parámetros que es cierto que puede tener el más grande de los que tenga hoy en día, si es que no tienes la data para que sacarle el máximo potencial a ese modelo. ¿Ya? Entonces puede de cierta manera verse como que puede presentar un cuello de botella para la industria, pero se tienen que ver formas ahí de poder optimizar eso y sacarle el mayor provecho a los modelos que incluso ya están hoy día. ¿Ya? Entonces, otros desafíos de los LLM también que podemos comentar. En el fondo, ahí esto viene en base a lo que vimos en un paper que se llama On the Dangers of Stochastic Parts, Can Language Models Be Too Big? ¿Ya? En donde ahí los académicos plantean que si bien los LLM son buenos creando un lenguaje convincente, porque entienden súper bien ahí las relaciones lingüísticas, ¿cierto?, que existen en la data, realmente no entienden el lenguaje que están procesando. Entonces, por eso lo llaman ahí stochastic parrots, que en el fondo son como loros parlantes, aleatorios, loros estocásticos. Entonces, porque bajo su opinión son entidades creadas para unir azarosamente secuencias de forma lingüística en base a una información probabilística, pero sin ninguna referencia del significado. Y ahí igual hay un debate, pero en el fondo eh, hay que considerar que estos modelos se entrenaron con mucha información de Internet y en Internet sabemos que hay información verídica y otras no tanto, ¿cierto? Mucha de esta información que se le pasó a los modelos puede provenir de foros, ¿cierto? Y en algunos foros, claro, las cosas se explican bien, pero en otros no tanto. Entonces, se generan también ciertos riesgos, ¿cierto? Y que es importante abordarlo, ¿ya? Y ahí los autores los plantean y como que en el fondo los tres principales riesgos, ¿cierto?, que pueden haber ahí de estos modelos es la utilidad, la veracidad y la inocuidad, y en el fondo son tres pilares que se tienen que tratar de cumplir, ¿ya? Entonces, ahí los autores entienden que las predicciones no son más que repetir de cierta forma el contenido, ¿cierto?, con el que fue entrenado, más un ruido, obviamente, pero que nada nos asegura que el resultado tenga el desempeño o la utilidad que esperamos, ¿ya? Entonces, ahí por eso el primer punto es importante tener en consideración eso. ¿Ya? O si fue entrenado con cierto contenido, cierto es veraz o no ese contenido, ahí lo que les comentaba de los foros también, ¿ya? O también más importante si el modelo está utilizando bien o no ese contenido, ¿ya? Y por último también si es que ese contenido puede ser dañino o perjudicial para alguien que está usando, ¿cierto?, el modelo, porque precisamente el modelo no sabe que, por así decirlo, hay bueno o malo o respuestas quizás incorrectas, ¿cierto? Porque no entiende el resultado, ¿ya? Y entonces a raíz de esto surge como una potencial solución para poder taclear un poco este problema, el concepto de Reinforcement Learning from Human Feedback, ya RLHF, ya que es una técnica que busca privilegiar o ponderar de mejor manera aquellas respuestas que pueden ser más aceptables para la gente que a través de un entrenamiento y un filtro, ¿cierto?, que pasa por humano, ¿ya? Entonces, ahí podemos tener dos modelos, ya como se muestra en el ejemplo, un modelo base y otro modelo de preferencia, en donde el último está encargado de determinar qué acción una persona podría preferir dentro de un listado de posibilidades, ¿ya? Y ese modelo entonces puede asignar una preferencia a cada acción y crear un ranking, ya que es un modelo de recompensa, ¿ya? Y con este modelo de recompensa entonces podemos reafinar el modelo base de manera iterativa y así podemos ir alterando el texto, cosa de que se le pueden ir asignando distintos puntajes, ¿cierto?, a los outputs y así el modelo aprenda qué respuestas son las que son mejores, ya para el que está generando este modelo, ¿ya? Y un ejemplo claro de esto es que se usa en ChatGPT. O sea, hoy en día ChatGPT ya creo que todos sabemos lo que es un modelo gigante, ¿cierto? Y se lanzó al público, fue el pionero en esto, y no se podría lanzar al público sin un mecanismo como este por detrás, ¿ya? Entonces, acá se explica ahí brevemente cómo ChatGPT hace esto, ¿ya? Entonces, primero un etiquetador, ¿cierto? Una persona recoge un input de muestra y genera como un comportamiento deseado para ese input, ¿ya? Y entonces ese modelo de GPT, ¿cierto? Eh, ajusta
el modelo, se ajusta con este input de esta persona y se genera un modelo que se le denomina SFT, ¿ya? Y en el siguiente paso, entonces, se generan muchos outputs también ya a partir de un input en particular. Entonces, al principio ahí teníamos solo una persona que está rankeando o entregando cuál es la respuesta ideal. Ahora se le pide al modelo simular y que genere muchas respuestas, ¿ya? Y se le pide entonces ahí a un agente humano que sea capaz de rankear, ¿cierto? Las respuestas que le da el modelo, ¿ya? Y de esa manera el modelo entiende ahí cuáles son mejores que otras y por cuánto, ¿ya? Y de esa manera se forma un modelo de recompensas, ¿ya? Y entonces en el último paso, el modelo SFT entonces genera un output a partir de un input, ¿ya? Y se inicializa un proceso de aprendizaje reforzado que se llama PPO, ¿ya? Proximal Policy Optimization. Y entonces con ese proceso se busca obtener mejores resultados que, mm, que los que se dieron en un principio, ¿ya? Y de esa forma también se va realimentando este modelo de recompensa y se actualiza el modelo PPO, ¿ya? Entonces así se va continuamente actualizando y reforzando cuáles serían las mejores respuestas o las respuestas que en el fondo el equipo que está detrás de GPT quiere que se refuerce, ¿ya? Entonces, bueno, vamos ahora, esa sería como la introducción ya a lo que es el LLM, un poquito ahí vimos ya la historia, ¿cierto? Consideraciones importantes, cómo funciona. Entonces ahora vamos a hablar un poco de prompting y prompt engineering, ¿ya? Y prompting se refiere al proceso de proporcionar un input o un prompt, ¿cierto? Un requerimiento a un modelo de lenguaje para que éste pueda generar una respuesta o un output, ¿ya? Y esta entrada ahí puede ser desde una oración, una pregunta, una instrucción, cualquier cosa, ¿ya? Y obviamente el objetivo es que esa respuesta sea útil, relevante y coherente, ¿ya? Para el usuario que está utilizando el modelo de lenguaje, ¿ya? Y de esto entonces también nace el concepto de prompt engineering, que en el fondo es un término más amplio, ¿ya? Y que se refiere al proceso de diseñar y experimentar con diferentes prompts para obtener mejores resultados y sacarle el mayor provecho a un modelo de lenguaje, ¿ya? Cosa de que también se puedan eficientar las consultas que se le hacen a este, ¿ya? Ahí hay distintas razones porque esto obviamente es importante. Finalmente, eh, mediante la experimentación ahí se puede llegar a mejores resultados y resultados más eficientes también de las respuestas que podemos obtener de estos modelos y es una rama súper interesante que hoy en día ha crecido mucho y se está estudiando harto, ¿ya? Entonces, no sé, pues hay algunos tópicos que podemos darle a través de prompts y pedirle al modelo, son resumen de texto, extraer información, clasificar, etcétera, ¿ya? Y entonces ahora vamos a revisar ahí algunos ejemplos, ¿ya? Y antes que revisar ahí los ejemplos, hablarle un poquito también de los elementos que tiene que tener un prompt, ¿ya? Hay un consenso ahí más o menos general de que estos modelos tienen que tener cierta estructura para obviamente sacarle el máximo potencial, ¿ya? Y es que tengan una instrucción, un contexto, datos de entrada y un indicador de salida, ¿ya? Y yo creo que la mejor forma de entender eso es como con un ejemplo. Entonces ahí como instrucción, imagínense que uno le pide, resume el siguiente texto, ¿ya? Siendo bien claro ahí, oye, resume este texto. Después el contexto que nosotros le damos es que es una noticia, ¿ya? De último minuto sobre la economía del país, ¿ya? Después los datos de entrada sería la noticia en sí. ¿Ya? Le entregamos, ¿cierto?, el texto de la noticia y como último, como indicador de salida, le especificamos que quiero que me lo resumas en una oración. Entonces ahí le especificamos la instrucción que es resuma un texto. El contexto es que es una noticia de economía, ¿cierto? Y el dato de entrada, obviamente, que es la noticia en sí, y el indicador de salida que es además de que sea un resumen del texto, quiero que sea un resumen en una oración, o sea, un resumen breve, ¿ya? Entonces, siguiendo esa estructura, ya nosotros podemos mejorar mucho nuestros prompts y sacarle el mayor provecho a esta herramienta hoy en día, ¿ya? Bueno, y algunos consejos también para esto, sumado a lo anterior, es que cuando uno experimenta con esto, partir simple, ¿ya? Ir como de menos a más, ir probando, ¿cierto? Y ver qué cosas va respondiendo mejor el modelo, ¿ya?
ser específico con lo que quieres que el modelo haga, o sea, bien claro ahí también como en el ejemplo, que era resume, ¿cierto? Pedirle, resume esto, clasifica esto otro, ordena o rankea esto, traduce esto. No darnos tantas vueltas, o no sé, pues, yo he visto ejemplos de gente que de repente le habla a la inteligencia artificial, le dice como, hola, quiero que me resumas. No, de repente uno puede eficientar eso y con ese proceso también uno puede mejorar ahí la calidad de las respuestas que puede obtener. ¿Ya? Dar detalles, ¿cierto? De lo que uno está describiendo y obviamente ser bien claro, cosa de que se enfoquen en el objetivo, ¿ya? Y también dar ejemplos puede ser súper útil para que el modelo ahí entienda bien el requerimiento que se le está haciendo. ¿Ya? Ahora, igual refuerzo que todo esto obviamente no es estrictamente necesario, ¿ya? Pero obviamente un súper buen punto de partida y puede ser de mucha utilidad para la gente que se está iniciando en esto y que quizá nunca ha interactuado con plataformas como ChatGPT o alguna otra, ¿ya? Entonces, ya pasando directamente a las técnicas de prompting, ¿ya? Existe vamos a hablar de cinco en particular, ¿ya? Partimos por Few-Shot Prompting, ¿ya? Que es básicamente pasarle ejemplo al modelo, ¿ya? Y se usa harto cuando necesitamos, obviamente, que la respuesta quizás esté estructurada de cierta forma, ¿ya? Entonces, ahí como se ve en el ejemplo, ¿ya? Ahí se le pasan reviews de productos, ¿ya? Y en base a los tres reviews que nosotros le dimos con la etiqueta correspondiente, queremos que el modelo sea capaz de darnos la etiqueta correspondiente para un review que nosotros le estamos pasando sin etiqueta, ¿ya? Y hay algunas variantes del shot prompting, es que puede ser cero shot prompting, donde no le mostramos ejemplos, simplemente le damos la instrucción directamente. Pedirles, darle solo un ejemplo, ¿cierto? O darle más ejemplos y ahí nosotros también ir jugando y probando qué se ajusta mejor a nuestro requerimiento y de qué manera responde mejor el modelo, ¿ya? Entonces acá voy a pasarme a proyectarles. Les voy a proyectar la sesión que tengo en ChatGPT, ¿ya? Denme un segundo para poder mostrarla. Justo se me deslogueó. Ley de Murphy. Por mientras, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahora de lo que ha expuesto Mati? ¿Quiera comentar? Sí, los modales, sí, es verdad. Por favor y gracias, nunca olvidarlo. Aunque sea GPT. Dale, súper. Sí, Darío, Ahí, por favor. Ahí, Mati, hay una mano levantada. Darío, por favor. dale. Hola, buenas. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. ¿Se escucha? Sí, ya, perfecto. Lo que quisiera saber más que nada es, me salgo un poco del tema, pero es estos modelos también se ocupan para, ¿cómo decirlo? Para aprender cosas diferentes. O sea, aquí estamos hablando más que nada como texto, ¿verdad? Esto está diseñado más que nada al texto, pero también se puede ocupar para enseñarle a una máquina, por ejemplo, a un robot, por decirlo así, movimientos o ese tipo de cosas. Claro, completamente. O sea, al final esto, como comentaba al principio, entra dentro de la rama de la inteligencia artificial y que es el NLP, ¿cierto? El Natural Language Processing. Entonces, finalmente, esta es solo una aplicación de eso en la cual nosotros somos capaces de escribir prompts y interactuar con un modelo de lenguaje que está entrenado para respondernos en lenguaje, o sea, darnos una respuesta generativa, ¿ya? Pero esa generación también puede pasar por otras capas y en el fondo nosotros pedirle a través de texto, también NLP, que el modelo entienda, pero que genere, no sé, un video, ¿ya? O genere un audio, ¿ya? Y que también eso es algo que se está haciendo mucho hoy en día. Ahí hay aplicaciones como DALL-E, no sé si les suena, pero en la que en el fondo uno también le puede escribir como, oye, dibújame, no sé, a una persona escalando un árbol, ¿ya? Y ahí DALL-E te lo va a dibujar. Entonces,
es el mismo concepto. La máquina está entendiendo lo que tú le estás diciendo y a partir de eso está generando una respuesta distinta, que en este caso va a ser una imagen, ¿ya? O sea, lo que tú comentas, que si se puede aplicar a robótica, me imagino que sí también. O sea, después tú le puedes dar una instrucción por lenguaje natural, ¿cierto?, a una máquina y que la máquina, ¿cierto?, físicamente responda de cierta manera dado lo que tú le estás diciendo. Ok, Y muchas gracias. complementando a lo que dice Mati, también yendo un poquito más atrás, el programa de lenguaje es un programa, si uno va al específico, es un programa de secuencias de datos. Entonces, si tú vas a explorar un tipo de problema que tenga que ver con secuencias, la arquitectura de Deep Learning que subyace a ChatGPT o a todos estos modelos de lenguaje, también puede ir para atrás y aplicarlo a parte de esa arquitectura a un programa específico de secuencia. Puede hacer predecir series de tiempo, movimientos, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también parte de esa arquitectura de la que arma o lo que sustenta todos los modelos de lenguaje, también uno puede abstraerse a un programa de secuencias de datos. Eso quería complementar. Completamente, sí, de hecho ahí, y solo para agregar, me acuerdo que el LSTM, de hecho, que también lo comentamos acá, se usaba harto y creo que todavía se usa harto también en series de tiempo, por ejemplo. Va a hacer predicciones de series no estacionarias, ha tenido buenos resultados. Entonces sí, ahí tal como dice Joaco, esto se puede extrapolar hasta donde la creatividad llegue, creo yo. Ok, muchas gracias. Dale, súper. Entonces voy a pasar ahí a los ejemplos, ¿ya? Entonces acá le estoy proyectando la interfaz de ChatGPT. Yo ahí tengo ChatGPT Plus, el 4 y el 3.5. Entonces vamos a ir probando algunos ejemplos de, primero, esta técnica que les comenté, el Few-Shot Prompting, ¿cierto? Para el GPT 3.5, el GPT 3.4. Entonces vamos a partir con esta, que es sin ejemplo, ¿ya? Que es calcula el resultado de 5 factorial. Y mira, lo hizo bien. Me acuerdo que en otro ejemplo, del 3.5 no lía bien con este ejemplo. ¿Ya? Entonces, probemos con otro ahora. Este fue un zero shot. Vemos uno con un shot en donde le vamos a pasar un par de ejemplos y vamos a ver cómo nos responde. Ya. Acá ya se empieza a ver que se empieza a equivocar. ¿Ya? Si acá nos pasamos a probar la misma pregunta con el GPT.4, pueden ver también que es un poquito más lento, pero porque en el fondo tiene más capacidad, eso veo que funciona un poco más ralentizado. Ya, y acá vemos que lo entendió bien. Acá básicamente el ejemplo que le estábamos viendo era definir una operación nueva que era factorial 5, ¿ya? En donde ahí en base a los ejemplos de factorial 4 y factorial 3, a ver si nos podía entender esta operación y calcularnos el factorial 5, ¿ya? Y acá vemos que lo logra hacer de buena manera. Entonces ahí el Few-Shot, con este pequeño prompt, ¿cierto?, que generamos acá, fue capaz de generar una buena respuesta, lo cual también es un insight súper interesante de ver, ¿ya? Otro ejemplo quizá que puede ser un poco más complejo, ¿ya? Es el siguiente, en donde queremos que el modelo entienda cuál sería el valor de la secuencia que viene con ese número, ¿ya? Entonces veamos si es capaz de hacerlo. Y ahí incluso es capaz de entender, mira acá, perfecto. Es capaz de entender que hay una relación, una regla oculta, ¿cierto? Y ahí, de manera correcta, el modelo es capaz de entender que esta regla, ¿cierto?, se basa en la cantidad de círculos que contiene el número, ¿ya? Yo lo encuentro increíble, de hecho, para una persona cuando lo hace sin obviamente saber la respuesta, no es un problema tan directo de resolver quizás, así que es bien interesante, aunque creo que la respuesta acá igual está mal, si no me equivoco, ¿o no? 1, 2, 3, claro, porque son 5 y contó como que el 6 no tiene ninguno. ¿Ya? En otros casos, esto siempre pasa ahí, ley de Murphy, pero en otros casos cuando esto lo probamos, daba que es 5 y claro, acá en este caso se equivocó, no reconoció el 6. ¿Ya? Esto obviamente siempre puede pasar, por eso igual hay que tener cuidado con esto y ver cómo también se puede ir mejorando el prompting o si se le pueden dar más instrucciones para que el modelo pueda responder de mejor manera.
¿Ya? Entonces, pasemos a otro ejemplo, para que alcancemos a verlos todos, ¿ya? Acá hay otro bien clásico y quizá también le ha aparecido a varios, que es el de role prompting, ¿ya? Y que es una técnica que básicamente le asigna un rol, ¿ya? A la respuesta que queremos ver, ¿ya? Entonces, acá el concepto clave, en el fondo, es que le estamos diciendo al modelo que al acotar su respuesta a un determinado rol, ¿cierto? No considere ciertas ramas quizá de la respuesta y como que acote o depure, ¿cierto? El espacio en el cual podría responder, ¿ya? Y ahí un concepto importante es que en el fondo el modelo contiene ahí respuestas que todas las personas, ¿cierto?, podrían dar, pero como no todas las personas tienen el mismo conocimiento sobre un tópico, el modelo retorna una respuesta promedio, ¿ya? Entonces ahí, tal como les decía, al asignarle un rol, se está como podando, ¿cierto?, aquellas respuestas que no tienen un conocimiento acabado, ¿ya? Y acá vamos a ver el ejemplo, entonces, para este caso, ¿ya? Vamos a abrir un nuevo chat, vamos a usar el 4, ¿ya? Un tema de tiempo, yo creo. Y le vamos a pedir que primero nos responda esto, ¿ya? Desde ayer tengo problemas con mi servicio de internet, ¿qué puede estar ocurriendo? Ya es una pregunta genérica y acá GPT-4 probablemente sea bien específico y nos responda bien detallado, ¿cierto? Qué es lo que puede estar pasando, ¿ya? Pero lo interesante va a ser ver cómo esto cambia cuando le pedimos que nos haga la misma, le preguntemos exactamente lo mismo, pero que nos responda como si fuera un técnico del proveedor de internet, ¿ya? Claro, entonces ahí ya pueden ver que claramente toma como una personalidad, ¿cierto? Dice, claro, entiendo que este tipo de situaciones pueden ser muy frustrantes. Para ayudarte a solucionar este problema, aquí hay varias áreas que podríamos investigar. ¿Ya? Entonces dice, voy a revisar, y empieza a hablar en primera persona incluso, ¿ya? Eso ya al tiro te demuestra que cambió completamente su parada respecto a esta respuesta. Y eso puede ser súper útil también dependiendo del objetivo que nosotros tengamos con algún prompting o algún requerimiento que nosotros queramos hacer de alguno de estos lenguajes, ¿ya? Entonces, es algo súper interesante también de tener en consideración y que puede ser súper útil. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Cadena de pensamiento, ¿ya? Este es un poco más complejo, pero en el fondo, acá lo que se busca es que el modelo explique el razonamiento que tuvo para llegar a cierta respuesta paso a paso, ¿ya? Y entonces esto es súper útil cuando nosotros le pedimos al modelo que nos dé una respuesta a una tarea más compleja, ¿ya? Porque nos puede dar una respuesta que puede estar correcta o no, pero de esta manera quizás nos podemos cerciorar de qué fue lo que hizo para llegar a esa respuesta y nos puede dar más confianza también en la misma, ¿ya? Ahora, una limitación de esto es que se necesita que el modelo sea lo suficientemente grande para que funcione correctamente y obviamente ahí con los modelos más pequeños esto no podría llevarse a cabo, ¿ya? Entonces acá vamos a utilizar otro ejemplo. Abrir nuevamente una ventanita nueva, ¿cierto? Y vamos a preguntarle lo siguiente. La semana pasada yo fui al Museo de Lourdes al ver el nombre del autor de una pintura, ¿cierto? Recordé una caricatura de mi infancia. ¿Ya? ¿De qué país era originaria el arma que usaba? O sea, es bien como, quizá una persona normal puede responder, pero es bien como rebuscado igual, quizá para el modelo. Entonces, vamos a ver si lo puede entender. Ya, acá se fue en una volada más o menos, ¿ya? Está hablando desde el gato Félix hasta D'Artagnan y los tres mosqueteros, ¿ya? Eh, Interesante respuesta. En otro ejercicio que nosotros habíamos hecho, respondía de otra manera, ¿ya? Aquí la idea era llegar a Miguel Ángel, ¿cierto? Que pintó la Mona Lisa y qué arma usa Miguel Ángel de las Tortugas Ninja, ¿ya? Entonces, pero igual, estas cosas pasan. Veamos cómo podemos entonces pedirle que, base a lo que nos respondió, nos explique cómo llegó a esa respuesta, ¿ya? Entonces acá la pregunta es la misma, pero la idea es que en el fondo agregamos resuelve el problema anterior paso a paso relacionando toda la información
que ya me has dado. En el fondo, dada la respuesta que el modelo ya me dio, la idea es que pueda agarrarse de eso y complementarla, ¿ya? Y explicarnos el paso a paso. Entonces ahí nos va mostrando ya qué fue lo que hizo para responder nuestra pregunta, ¿cierto? Primero identificó posibles pinturas famosas, luego relacionó el nombre del autor con alguna caricatura, ¿ya? Luego identificar la caricatura y el arma utilizada, ¿ya? Y luego va a explicarnos cómo va a hacer la conexión, ¿ya? Entonces ahí nos explica qué suposición tuvo, ¿cierto? Entonces dice, considerando que la Gioconda es una de las pinturas más famosas en el Louvre y su autor es Leonardo da Vinci, podemos suponer, mira, ahora cambió la respuesta, de hecho, me dijo que ahora es Leonardo, ¿ya? Y se recordó la caricatura, ¿ya? Entonces, Leonardo es de las Tortugas Ninja, ¿cierto? Y Leonardo tenía, ¿cierto?, el arma que era una katana, entonces ahí el origen del arma es Japón, ¿ya? Entonces, gracias a esto pudimos llegar a una respuesta quizá era la que estábamos buscando, ¿ya? Y de nuevo, o sea, la idea de esto finalmente es como poder generar una respuesta más robusta que a nosotros nos sirva para entender de mejor manera lo que el modelo nos está diciendo y en base a eso nosotros y nuestro criterio ver hasta qué punto nosotros también podemos confiar o no en una respuesta, ¿ya? E ir haciendo el seguimiento de eso. Entonces vamos a hablar de otra técnica ahora, ¿ya? Que es técnicas, o sea, perdón, el prompt de conocimiento generado, ¿ya? Y acá esta es una técnica que incluye la capacidad de incorporar conocimiento e información para ayudar al modelo a hacer predicciones más precisas. Acá lo clave es que el modelo le podemos pedir que genere como conocimientos previos, ¿ya? Para llevar a cabo una tarea en específico, y lo cual obviamente ahí facilita el objetivo de esta tarea y la encausa también, ¿ya? Entonces, esto puede ser súper útil como para ir un paso antes, ¿cierto? Y anteponerse a que el modelo caiga en errores como alucinaciones, ¿ya? Que sabemos son bien comunes en estos modelos y si bien se han ido arreglando con el tiempo, igual siempre está el riesgo de que nos pueda aparecer una alucinación, ¿ya? Entonces, de esta manera, el modelo, si nosotros le pedimos que se centre primero en ciertos hechos quizá, ¿ya? Y luego a partir de esos hechos que él mismo generó y que en el fondo están en su conocimiento, escriba o genere algún contenido, probablemente ese contenido tenga menos riesgo de estar afectado por una alucinación, ¿ya? Entonces ahí el objetivo, lo importante de esta técnica en particular es que ayuda un poco a reducir ese riesgo y encausa también más la respuesta, ya en base a lo que el modelo sabe ya de lo que le estamos pidiendo. Entonces acá vamos a probar nuevamente un ejemplo, ¿cierto? Y nos vamos a ir al chat, a abrir otro chat y le vamos a pedir que genera 4 hechos sobre la selección chilena de fútbol, que bueno, no venimos muy bien, ¿cierto? Y luego usa estos hechos para escribir una columna para un periódico, ¿ya? Entonces, ahí, en base al conocimiento que tiene, GPT-4 va a describirnos 4 hechos que sabe. Ahí, importante destacar que estos modelos están entrenados hasta el 2021. El GPT-4 no estoy seguro hasta qué año está entrenado, pero bueno, lo importante ahí es ver fijarnos en los hechos que nos estaban presentando. Entonces dice historia notable en Copa América, ¿cierto? Participación en Copas Mundiales, Copas del Mundo, desarrollo del talento local. Yo acá lo puedo discutir, creo que tuvimos una generación dorada, ¿cierto? Pero que creo que en el último tiempo estamos un poco venido a menos, ¿ya? Innovación táctica y técnica. También ahí yo creo que, bueno, a los que saben más de fútbol pueden discutirlo, ¿ya? Pero también se puede hablar de estos hechos que en algún sentido pueden ser más cualitativos algunos, ¿ya? Pero lo importante es que ahora a partir de esto el modelo me va a generar una columna, ¿ya? Y que en el fondo va a estar basada en estos hechos en particular, ¿ya? Acá también puede ser súper útil nosotros proporcionar estos hechos, ¿ya? O sea, en el fondo cuando estamos pidiendo que generar un texto, un contenido específico de algo, si nosotros proporcionamos hechos y le damos más contexto, ¿cierto? Ahí como en las buenas prácticas que presenté antes, el modelo va a ser mucho más fácil entender lo que queremos y nos va a dar una respuesta mucho más orientada a eso,
ya enfocándose en hechos en particular. Entonces, ahí un poco de las dos cosas, tener también siempre cuidado cuando se piden estas cosas, ¿cierto? Y, y usarlo como una herramienta que en el fondo nos permita robustecer ahí el requerimiento que nosotros le estamos haciendo al modelo. ¿Ya? Por último, entonces, prompt de estímulo bidireccional, ¿ya? Es básicamente una técnica en donde lo que se busca es que se le especifica una cierta pista, ¿cierto? Como un estímulo, ¿ya? Al momento de hacer el prompting y al darle estos tips, estos estímulos al prompt y al modelo, nos puede dar una respuesta que por lo general puede ser mucho mejor. ¿Ya? Entonces ahí en el ejemplo que sale acá, se le hace hay un texto, ¿cierto? Y se le pide, por un lado, en los dos casos se les pide hacer un resumen breve de la noticia, del artículo, pero adicionalmente al que está con estímulo direccional, se le dan dos pistas. O sea, en el fondo es para que se enfoque, ¿cierto?, en las palabras Bob Barker, televisión, la fecha, el programa, un año en particular y 91, ¿ya? Y al hacer eso, el resultado, y esto viene, si no me equivoco, del paper mismo donde esto se está revisando, se ve que la respuesta al darle este tipo de tips o estímulos son mucho mejores, ¿ya? Y nosotros obviamente podemos aplicar el mismo concepto cuando nosotros hagamos nuestros prompts, ¿ya? Entonces ahí voy a mostrar este último ejemplo. Acá está. Pasamos acá, se va a venir un último chat, ¿cierto? Y entonces acá le vamos a pasar un texto que es sobre la escalada en free solo, ¿cierto? Y quizá a muchos les suena conocido ahí como Alex Honnold, que es un estadounidense, ¿cierto? Que escala en roca y lo hace sin cuerda, ¿ya? Entonces, un poco hablar de eso, ¿cierto? Y lo que le estamos pidiendo acá a GPT es que resuma el párrafo, igual como en el ejemplo que vimos de la presentación, pero en solo una oración, ¿ya? Y los tips acá son escalada libre, arnés, seguridad. Entonces veamos ahí cómo GPT nos responde ante este requerimiento. Ya, y ahí hace una respuesta súper breve, ¿cierto? La escalada en solo integral es una modalidad de escalada libre, en donde el escalador prescinde del uso de arnés y otros equipos de seguridad, confiando únicamente en su fuerza y habilidad física para ascender. Entonces, claro, es una definición mucho más acotada, súper al hueso, en base a los tips que nosotros le dimos y lo lo que nos quería responder. Y entonces de esa forma ahí se demuestra que en el fondo esta técnica de prompting nos puede ayudar también a orientar y a encauzar también las respuestas que estamos buscando. Y al igual que en el fondo todas las otras técnicas de prompting y muchas otras que también obviamente acá no vamos a abarcar, pero que ustedes pueden investigar, el concepto es el mismo. Orientar la respuesta del modelo y ayudarlo a entender mejor lo que le estamos pidiendo. ¿Ya? Entonces, ya como para ir cerrando, vamos a hablar de algunas dificultades que se pueden generar en estos modelos de LLM, ¿cierto? Hay un tema de cita de fuentes. Muchos de estos LLM no pueden citar, hay temas de copyright, el tema de fuente de información. Creo que en un momento acá se estaban citando, pero con los últimos cambios en GPT-4 creo que eso también se eliminó. Hay toda una polémica también de que GPT-4, cuando tenía acceso a Internet, porque se lo sacaron, estaba metiéndose artículos que deberían ser pagados, ¿cierto? Entonces hay un tema importante, ¿ya? Pero lo importante acá es que no siempre el modelo va a poder darnos de buena manera una cita. Entonces, a veces uno puede querer hacer como a la rápida una bibliografía o una revisión de literatura, ¿cierto? Pero tiene que tener mucho cuidado con eso porque probablemente algunas sí sean reales, pero otras no. Entonces, y que también va un poco de la mano con lo que son las alucinaciones, ¿ya? Otro problema acá que tienen los LLM son los sesgos, ¿ya? En general ahí los LLM, como había comentado antes, se entrenan con la información que está prácticamente disponible en todo Internet, ¿ya? Y ahí podemos encontrar de todo. Entonces, hay muchas informaciones que, si bien son objetivas, terminan
reproduciendo algunos estereotipos, ¿cierto? Y que no es lo que en el fondo la sociedad busca, ¿ya? Entonces, el modelo puede aprender de ciertos sesgos, ¿cierto? Y que están relacionados con respuestas que son políticamente incorrectas o que reafirman estos estereotipos y que obviamente no es lo que nosotros queremos. Entonces, ahí también la importancia de lo que vimos antes del reinforcement learning con acción humana, ¿ya? El concepto de alucinaciones yo creo que este es el más común y el más conocido por todos, ¿cierto? Y es que los LLM pueden irse en la volada, ¿no? Por así decirlo, y generar aceleraciones falsas, ¿ya? Pasa mucho, y el ejemplo más claro es con la cita de fuente, por ejemplo, que le pedimos, muéstrame toda la investigación asociada a cierto tema, y claro, quizás te va a decir 3, 4 papers reales que realmente existen, pero te va a decir otros 3, 4 que no existen. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso y algo que también se ha estado trabajando en el último tiempo para reducirlo, pero algo que siempre tiene que estar en la consideración de uno cuando usa estos modelos, ¿ya? Matemáticas también es un tema porque en el fondo se habló mucho en un principio de que estos modelos, si bien tienen muchas capacidades y que han ido ganando muchas capacidades, las matemáticas en particular y las operaciones aritméticas les cuestan mucho. El álgebra, por lo menos el ChatGPT 3.5 es bien difícil, el ChatGPT 4 lo mejoró, pero aún así le cuesta, ¿ya? Y hoy en día hay algunos desarrollos o algunas APIs, ¿cierto?, con las que está integrado, por lo menos ChatGPT, como Wolfram Alpha, en donde el modelo se integra ahí con esta API y externaliza, por así decirlo, algunos procedimientos y cálculos que tienen que hacer para poder dar mejores respuestas, ¿ya? Y por último también otro problema es el prompt hacking, ¿ya? Es que en el fondo, y ahí hay muchos ejemplos de esto en Twitter, en Reddit, quizás uno puede buscar, de cómo gente buscó así hasta la última cómo engañar al modelo, sobre todo a ChatGPT, que en el fondo tiene ciertos como barreras e impide que cuando uno le pregunta ciertas cosas, el modelo le responda eh, lo que la persona quiere, ¿ya? Pero al probar, no sé, pues, 10 veces con la misma pregunta o buscando una forma específica de pedirle algo, hay gente que ha logrado engañar a estos modelos y lograr que respondan saltándose obviamente una política importante para que pueda ser, por ejemplo, de OpenAI, ¿ya? Por ejemplo, hay un ejemplo claro, sería, por ejemplo, que alguien se haga pasar por algún desarrollador, ¿cierto? Y que le otorguen permisos adicionales para acceder no sé, a mayores capacidades de ChatGPT, etcétera, y claro, sería algo súper peligroso, ¿ya? Y por último ahí, para tener en consideración, ¿ya? También cuando usen esto, es que un mismo prompt, ¿ya? Va a generar siempre respuestas distintas, sobre todo también en modelos distintos, ¿ya? Incluso el mismo modelo te puede generar respuestas distintas, entonces también es algo súper importante a tener en consideración, porque si es que esto sea utilizar con algún cliente o en algún proyecto en particular, eh, siempre tiene que tener eso en mente, ¿ya? Y algunos como consejos adicionales, ¿ya? Es que igual siempre hay que, para tener mejores resultados, basarse ahí en las mejores prácticas que repasamos en un principio, ¿cierto? De cómo estructurar bien un prompt, utilizar también algunas técnicas de prompting, investigar qué otras técnicas pueden haber, perdón, y revisar otros modelos que pueden ser más específicos para la tarea que nosotros queremos realizar, ¿ya? Ver qué prompt que queremos utilizar, etcétera, ¿ya? Y por último también acá sentirse libre, esto es algo nuevo también, y tener la libertad de experimentar y iterar harto, o sea, probar distintas formas de preguntar, distintas técnicas, probar con distintos modelos, ¿cierto? Cosa de sacarle el máximo provecho a esto y obviamente poder encantarse también de esta tecnología que creo que es súper revolucionadora y nos aporta harto en nuestro trabajo, en nuestra vida y que puede abrir muchas puertas a proyectos que nosotros también queremos hacer, ¿ya? Entonces, eso como palabras finales en realidad, yo creo que estamos súper justitos en la hora. Y acá voy a pasar rápido algunos recursos extra de algunos cursos que hay sobre esto. Hay uno ahí de deeplearning.ai que abarca muchos de estos tópicos, ¿cierto? Guías de prompting, ahí tenemos dos, ¿cierto? Conceptos básicos de OpenAI también, que está el link directo a eso, etcétera, ¿ya? Y
Acá para que ustedes puedan practicar y experimentar también, está el link a la API de Perplexity, ¿cierto? Que es un modelo también que al cual uno puede ingresar gratuitamente. BART, que Google lo lanzó también este año. Y el famoso ya también ChatGPT, al cual, si a ustedes les gusta más, pueden hacerse también una cuenta. Y yo, por ejemplo, la tengo porque lo uso harto. Y con eso pueden jugar y probando también las diferencias entre el modelo, ¿ya? Pero eso, ya pregunta o consulta, creo que estamos un poco justito en el tiempo, pero Muy bien. No, perfecto. Perfecto. Déjame poner mi reacción primero. Muchísimas gracias, Mati, por tu presentación súper clara, precisa, amigable. Muy buena, muy buena. vale, Juaco, gracias. Acá tengo una pregunta de Francisca en el chat que nos comenta, o bueno, te pregunta a ti directamente que quiere saber cuál es tu opinión respecto a una comparación a alto nivel, digamos, de ChatGPT, BART y lo que sería Bing, que es una extensión de ChatGPT nomás con conexión a Internet. ¿Cómo funcionan o funcionan todas estas con las mismas bases, digamos? No, son modelos distintos, obviamente, ¿ya? Hay cada una de estas empresas que Google, Microsoft, bueno, Microsoft ahora que compró OpenAI, ¿cierto? Pero hicieron sus desarrollos para entrenar bajo su metodología, ¿cachai? Estos modelos y por eso son distintos. Tienen arquitecturas distintas también, ¿ya? Hay algunos también que ni siquiera es público, me imagino, son como secretos de Estado, ¿ya? Entonces siempre van a haber diferencias y hoy en día creo yo, en mi opinión, GPT está liderando igual la carrera, ¿ya? El que yo más uso, BART creo que lo probé una vez nomás y Bing la verdad es que no lo he usado, ¿ya? Pero entiendo que de hecho el de Bing probablemente sea el mismo que el de GPT en un tiempo más, si no me equivoco, porque como Microsoft compró OpenAI, probablemente empiezan a integrar muchas de las capacidades que tiene ChatGPT en el buscador de Bing también, ¿ya? Pero creo que Sí, por son supuesto. herramientas super power, que creo que todos deberían familiarizarse con ellas. Por eso igual esta charla busca un poco eso también, como motivar y mostrar ahí lo que hay hoy en día, cosa de Mm. que la gente se vaya acercando a estas nuevas tecnologías y las pueda utilizar. Hay algo que puntual, complementando a lo que tú mencionas, que BART va a buscar internet también. A diferencia de GPT-4, que no sale internet y está entrenado con información hasta 2021, hasta septiembre de 2021. Claro, no, sí, Entonces, y ahí solo para complementarte, juego, de hecho, bueno, GPT-4 estaba con internet, pues, pero como ahí comenté, lo tuvieron que sacar porque había unos problemas sí, de copyright que estaban teniendo y no lo han solucionado. Entonces, si no me equivoco, lo sacaron ya hace casi 2 meses y todavía no ha habido como una respuesta, una solución a esa capacidad que yo igual la encontraba súper interesante, ¿ya? Ahora, yo sí. igual la alcancé a usar y por lo general igual creo que hay que tener cuidado también de repente con eso, ¿ya? Pero... Yo, Pero nada, yo busqué lo del partido de ayer en BART y me salió que habíamos salido 0-0 con Colombia. Era como para comprobar nomás que yo igual ocupo más GPT-4. Creo yo que así ya en detalle, como hilando fino, creo que GPT-4 es más bueno para dialogar y resumir y BART es más pragmático en su respuesta y y hace hace un buen juego con la referencia que ocupa. Es como bien bueno en esas cosas. Al menos a muy alto nivel. Tampoco soy un experto con BART, pero esas son como las diferencias que yo he visto. sí, no, Em, yo tampoco, y ¿Mm? ahí solo para último complementar, Juaco, creo que igual es bueno que también probemos distintos modelos, es verdad. Yo Por quizá me, supuesto. me he enfocado mucho en usar GPT y Mm, también es bueno familiarizarse con otras plataformas y ir probando. sí, perfecto. Aquí Roberto nos pregunta, ahí voy a tener que spoilear cosas, pero aquí te comenta, ¿qué opinas de LangChain? Si es que estás familiarizado, Mati, alguna vez con LangChain y Anthropic y crees que superarán a ChatGPT. No, Yo todavía puedo, no me he metido, ¿Mm? así que Juaco, acá te cedo la palabra para que tú puedas responderle a Roberto. Sí, por eso era un tema de spoiler. En la sesión 4, en 2 sesiones más, vamos a ver el tema de LangChain. Y bueno, para los que no conozcan LangChain, básicamente es un framework que inicialmente nació para trabajar en Machine Learning y empezó a converger con todos estos avances de los modelos de lenguaje y ahora te da toda una estructura para poder formar agentes.
Y no es solamente interactuar con los modelos de lenguaje mediante un chat, sino que tú puedes crear agentes que toman acciones respecto a interacciones con un usuario, por ejemplo. Digamos, quiero conectar o quiero buscar cierta información en una base de datos. Ya, ahora con LangChain es posible construir agentes que hagan esa información, o sea, esa tarea. Entonces, mediante lenguaje natural, ya escalamos en cómo interactuamos con estos agentes, con estos modelos, a generar acciones directas, concretas. Y LangChain es un gran framework para poder comenzar, ¿sí? El de Anthropic no lo he usado yo personalmente. No sé cuál es la diferencia o cuánto se desacopla con LangChain, si son frameworks comparables. Y ChatGPT al final del día es un tipo de agente. Es un agente especializado en chatear, es como conversacional. Pero pueden existir múltiples agentes que hagan como lo que mencionó Mati, que sean tuneados para tareas específicas. Entonces LangChain te da la posibilidad para poder extender eso hacia construcción de agentes más allá de chatear. Eso es un approach. Bueno, Veo Juaco, manitos buenísimo. levantadas. Déjame ver. No sé quién fue primero. Ya, Nicolás Arancilla, por decir algo. Dale, Hola, Nico. hola. Se te escucha perfecto. ¿Me escuchas? Genial, bacán. Matías, una consulta. Bueno, en realidad eran dos, pero ya con lo último que habló Joaco, creo que la segunda se me responde bien clara, porque era más que nada el hecho de que con ChatGPT tengo entendido, por lo menos lo que hemos visto ahora, de que uno netamente introduce textos y te responden textos. No es que uno pueda ingresar otro tipo de datos o información, digamos, no sé si puedo yo cargar imágenes o si puedo cargar música en sí, que O esto lo sea, procese. igual han habido cambios bueno, el GPT-4 de hecho tiene ya los plugins, ¿cierto? Y también el Code Interpreter, ya que en el fondo es otra funcionalidad de GPT que le permite leer archivos. De hecho, tú le puedes pasar hoy en día a GPT-4 una base de datos en Excel y pedirle que te haga un análisis exploratorio de datos, ¿ya? Ah, Entonces ahí facilitando mucho el trabajo de un científico de datos, incluso en fases iniciales de un proyecto, lo cual no hay que ver como que algo que, o sea, es malo, nos va a quitar la pega, sino que como algo positivo que finalmente nos claro, puede ahorrar tiempo y a partir de ahí nosotros colgarnos, ¿cierto? Y complementar y avanzar mucho más rápido en el desarrollo de proyectos. entiendo. Bueno, la primera pregunta en realidad era una imagen de las primeras que pusiste, que mostrabas como un árbol, donde se hacía una diferencia que bueno, me generó como una duda, que se veía Pongámoslo. como de coder y encoder, esa Perfecto. misma, donde salen unos modelos que dicen solamente decoder only, Los de la Solo derecha de son los Code. decoder. encoder Claro. only. ¿Cuál es la diferencia de eso y por qué unos llegan hasta un punto y como que se cortan y después los otros crecen, por así decirlo? Sí, mira, ahí lo del decoder, encoder only es precisamente porque se van volviendo más proficientes en algunas tareas, ¿ya? La arquitectura base del transformer es el encoder, decoder, pero tú puedes utilizarla para entrenar quizá el modelo y hacer el modelo preentrenado, pero ya después quizá en su aplicación está usando solo un decoder o solo un encoder, ¿ya? O también quizá el entrenamiento fue solo de esa forma, ¿ya? Y la idea, por ejemplo, ahí, lo más simple de verlo es que, por ejemplo, los encoders son más eficientes en tareas de clasificación, ¿cierto? En donde como que la respuesta puede ser vista como un número, de cierta manera, ¿ya? Estás clasificando bueno o malo, algo binario o algo de ese estilo, ¿ya? Y el decoder está entrenado para poder responderte y generar texto, ¿ya? A partir de un input numérico, ¿ya? Te puede generar ahí un texto como respuesta, ¿ya? Esa es principalmente ahí, la gran diferencia, en qué quieren enfocar y en qué han ido como desarrollando cada uno de estos modelos, porque tienen algún objetivo en particular, ¿ya? Y acá desconozco igual por qué la rama se va cortando, me imagino que es porque debe haber habido algún cambio ya en la arquitectura, ¿cierto? Yo creo también. De un modelo en particular y que llegó hasta cierto punto y después hay un cambio de arquitectura y se va por otra rama, ¿ya? Y quizás esa rama principal es la que finalmente es la arquitectura que es más eficiente dentro de esa rama, dentro de esa categoría de modelo, ¿ya?
Y claro, por el también a medida volumen que crecen de... también la cantidad de datos también. Exacto, y el número de parámetros. Porque ahí como que queda estancado GPT-1, GPT-2, y luego avanza GPT-3, y luego se queda estancado y pasa a GPT-4, y se compara con BAR y con Llama, que es la otra open source de los modelos de los LLM. Entonces yo creo que también es como un tema de la arquitectura y el número de parámetros que ocupa. Sí, Como que sí, por ahí, ahí. perdón, también para complementar. Ahí también tiene que ver, como dicen ustedes, con el número de kilometros y también tiene que ver ahí con el tema del drift del desarrollo. De repente hay algunos desarrolladores que se empiezan a interesar más por una rama y una rama que, por ejemplo, la parte Mm. del decoder empieza a pegar más, empieza a ser considerada como más útil y ya empiezan también de pronto a dejar algunas ramas como botadas y empiezan a decir, quizás los encoders ya no son tan necesarios. Ahora descubrimos, ahora con estos modelos ChatGPT, que podemos empezar a hacer cosas realmente poderosas, podemos empezar a crear empresas con respecto a todos estos modelos. Entonces tiene que ver también con un temita ahí del drift, o al menos la elección de los desarrolladores, de los investigadores. Quizás empiezan a surgir también, hay algunos papers más ligados a unos temas que otros. Entonces también tiene que ver ahí con ese temita. Mm. Vale, muchas gracias. De nada. Darío también tenía la mano arriba. Dale nomás, Darío. Ya. Mira, más que nada, según lo que hemos estado viendo ahora, por el tema de cuando uno le quiere hacer una pregunta a la máquina, con el tema del contexto. Por lo que yo entiendo, supuestamente la máquina no entiende en sí el contexto como lo entendemos nosotros, sino que vendría siendo que en el momento que tú le haces la pregunta, simplemente compara según la data que ya tiene. Ujú. Entonces, no es que realmente la máquina entienda el contexto, ¿verdad? O podríamos decir que sí. Es que aquí, esto es mi opinión, en el fondo es algo que es discutible. En el fondo, la gracia de estas arquitecturas de transformers que existen hoy en día es precisamente que le dan, entre comillas, ¿cierto?, la capacidad a la máquina de entender el contexto, ¿ya? Y ese contexto es una representación matemática, ¿cierto?, de relación, ¿cierto?, entre un texto que existe una frase en particular, ¿ya? Y que hoy en día pueden ser mucho más grandes de lo que los modelos previos que había podían procesar. Y por eso se habla de que en el fondo el modelo está entendiendo el contexto. Ahora, si realmente lo entiende o no, y eso es una pregunta quizá un poco más filosófica, y también, como habíamos mostrado en la presentación, había un paper, ¿cierto?, que hablaba de que finalmente no estaban entendiendo el contexto, eran simplemente ahí, como era, loro estocástico, ¿cierto? Que en el fondo están repitiendo con lo que fueron entrenados de manera súper eficiente y que para nosotros pareciera ser como que están entendiendo, ¿ya? Pero ahí esto ya una discusión más como filosófica, creo yo, de ese aspecto. No sé, ahí Mati o Juaco, si tiene algo más para complementar. Sí, o sea, para poder garantizar también como el tipo de respuesta y ser más fino y no focalizarse única y exclusivamente en una arista del Prompt Engineer, LangChain, por ejemplo, ese framework cual vamos a exponer en las próximas sesiones, te da la opción de ir incorporándole contexto. Y es una técnica, o sea, una técnica fuera de LangChain, sino que con LangChain es mucho más fácil, pero es una forma de potenciar el prompt. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, GPT-4 está cortado con información hasta el 2021. Eventualmente, bueno, con toda la cantidad de sucesos que han pasado de esa fecha de corte hasta el día de hoy, hay información que ChatGPT no te va a entender, no va a poder comprender qué tiene ahí. Pero es muy bueno dialogando. Entonces, si tú le entregas la información de Internet, por ejemplo, y se la pones como contexto al prompt que le está entregando el usuario a la gente, va a poder formular una respuesta tomando esa información de contexto de Claro. forma adecuada, ¿cachai? Entonces se potencia, es como un punch de contexto o de información para formular la respuesta por parte de la gente, en este caso ChatGPT. Entonces contexto es una técnica que uno puede ir desarrollando. Es Ya, más, o sea, para hacerle más profundo, o sea, solamente un approach adicional. Para ser más profundo todavía, hay algo que se llama, bueno, lo mencionó Mati, que son los embeddings, que es básicamente transformar, vectorizar texto y conformar lo que se llama una base vectorial, una base de vectores de información, ¿ya? Cuando uno trabaja con contexto, lo que uno hace
es enviar ese contexto a esta base vectorial, o sea, hacer la transformación del contexto de texto a un vector, va a esta base vectorial, va a buscar cuál es más similar dentro de toda la información vectorial que está almacenada y la devuelve para enviarla como texto a la gente. Entonces uno puede ir a buscar esa información y formula un prompt de la pregunta en específico y aquella información que está o almacenada o que uno puede ir a buscar a internet o a cualquier otra parte. Entonces hay harta parte de técnica y es donde nace harto el concepto de embeddings para poder potenciar lo que es el contexto en una respuesta. Por si no lo han escuchado, pero eso es. Ok. Muchas gracias. De nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer a la Mati en la presentación. Y bueno, si no tiene más preguntas, bueno, primero que todo, muchas gracias Mati por la presentación. Estuvo excelente. A todos por los asistentes que están aquí también, muchas gracias. Y voy a dar unos anuncios que son súper importantes para que tengamos acá en consideración. El primero, si es que no se han contactado con ustedes, se va a contactar con ustedes cada uno de los mentores que tienen los grupos, ¿ya? Recuerden que dentro del ejercicio de esta competencia está la figura de mentores, que es básicamente el guía o el acompañante dentro de este proceso que va a tener cada uno de los grupos, ¿ya? Se les va o ya se les debe haber enviado una invitación para formar un grupo en WhatsApp, etcétera, y van a ser conducto directo que tenemos entre ustedes y la competición, ¿ya? Es un apoyo fundamental. Entonces ya esa actividad debería haber pasado. Cualquier duda que tengan, inmediatamente la pueden canalizar con ellos y o mandarnos un mail al oficial que es de la competencia, ¿ya? Lo segundo es que ya estamos tramitando la publicación del video de la sesión de ayer y también para cada una de las sesiones como esta y las que van a venir. Sin embargo, todavía no hemos podido publicar los links definitivamente. No queremos hacer pasar muchos días de poder darles disposición para que puedan usar los videos. Así que estamos viendo la alternativa de, si es que no sale rápido la publicación, poder compartirlos de otra manera. Pero van a tenerlos, ya sí o sí van a tener todos los videos a disposición. Ya eso es importante. Y tercero, mañana tenemos la sesión número 3, que nos va a hablar Jorge Méndez sobre APIs en OpenAI, ¿ya? Así que los esperamos súper bienvenidos para que puedan seguir participando de estas sesiones que son súper importantes y nos generan una base de conocimiento entre todos para la competencia, ¿ya? Así que eso, chicos, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a Mati por la exposición y nos vemos el día de mañana, ¿ya? Listo. Cuídense. Muchas gracias a Muy todos bien. por la participación. Chao, chao. Disculpa, te quería hacer una pregunta. Ah, Sí, es que alcanzo. Sí, dale Sí, por nomás. supuesto. La primera es que, que estaba como un poco confundida con lo de los grupos. ¿Van a quedar los grupos que nos inscribimos o van a reacomodarlos ustedes? Esa es como una pregunta. La otra es un mentor como específico por cada grupo o el mentor es como compartido.